con Temístocles Rosas, recientemente electo presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas. Temi, primero que nada, bienvenido y felicidades por esa reciente elección. Y, bueno, la opinión de APEDE. APEDE lanzó un comunicado el pasado fin de semana hablando sobre estos cierres de calle. Y obviamente va a haber una posición también contra este nuevo paquete de medidas anunciado ayer por el presidente. Temístocles Rosas, bienvenido como siempre a Next Noticias. Gracias, muy buenos días Fernando, muy buenos días ingeniero Bolandón. Mira, nosotros como asociación, en principio lo que estamos indicando es cualquier cierre de calle, cualquier entorpecimiento de la actividad económica que haya en el país es perjudicial. Nosotros venimos en un proceso de recuperar ese terreno perdido durante 2 años de pandemia que fueron años sumamente difíciles para el sector empresarial y para la generación de empleos en el país. Y lo que menos necesitamos en este momento son situaciones que vayan a adversar ese crecimiento o esa recuperación que nosotros estamos haciendo. Por lo tanto, este tipo de cierres que lo que producen es que la gente no pueda trabajar, que los empresarios no puedan entregar su mercancía, de que pueda haber una estabilidad, definitivamente no son los mejores. Sin embargo, entendemos muy bien las razones que motivan a este descontento que hay en la sociedad panameña, pero exhortamos a que sea el diálogo y a través de fórmulas de diálogo las que vayan a buscar las soluciones a los problemas. En este sentido, nosotros hacemos eco del llamado que ha hecho la Cámara Panameña de la Construcción, porque es un sector que en este momento lo que necesita es estabilidad para poder seguir creciendo y ofrecer esa mano de obra que se necesita en este momento, y cualquier llamado que se haga a una huelga, a una paralización, lo que hace es entorpecer este crecimiento que venimos teniendo. Porque, Temi, no sé si ustedes en la Junta Directiva de APEDE han analizado los 30 puntos que presentaron las organizaciones populares, que es casi un cambio de sistema político económico del país. Digo, en principio nosotros seguimos manteniendo el principio de la libre empresa. O sea, nosotros creemos en la libre empresa, creemos en la capacidad que debe tener tanto el empresario para poder realizar sus proyectos y esa capacidad para poder desarrollar, así como lo tiene la sociedad, de acceder a mejores condiciones a través de la educación. Nosotros sí vemos que existen algunas tendencias de parte de estos grupos que están buscando un cambio que no es la solución al problema que tiene Panamá. Panamá necesita sí ciertas mejoras en su institucionalidad. Creo que ya venimos con un Estado un poco desgastado que requiere de una renovación, y por eso en algún momento alguien se tiene que sentar a revisar realmente nuestra Carta Magna, pero no para cambiarle su corte, sino para fortalecerla y crear condiciones nuevas dentro del Estado panameño. Pero sí vemos que hay intereses que a lo mejor no son los intereses de todos los panameños y que los mismos pueden generar más problemas que soluciones. Más problemas que soluciones, Temi. Lo cierto es que este nuevo paquete anunciado ayer por el presidente es nueva deuda, pues, atacar directamente a la capacidad de ahorro del gobierno. Es decir, es un dinero que de algún lado va a salir. Y cuando uno ve el tema presupuestario del país, aquí hay que ver varias cosas. El gobierno nacional puede tener todavía, porque estamos al mes de julio, el mes 7 del año, quedan 5 meses todavía de ejecución presupuestaria. ¿Qué es lo que puede pasar? Suspensión de las inversiones públicas. Se suspenden los contratos o las contrataciones de inversiones públicas, lo cual es un efecto que no es positivo porque se deja de gastar y de generar progreso en la economía. Otra situación puede ser la racionalización de gastos, en la cual yo personalmente y nuestra asociación está de acuerdo. Creo que tenemos un Estado demasiado gordo, demasiado lleno de gente, y tiene que haber alguna medida
de disminución de la planilla estatal. No se puede seguir engrosando la planilla estatal y el Estado no puede ser una fuente generadora de empleo. Tenemos que buscar un Estado con una condición de número de trabajadores racional y que el gasto público se racione. Sabemos que no tenemos ahorro corriente en el presupuesto. No hay ahorro corriente que pueda apoyar las inversiones, por lo tanto las inversiones son deuda pública. Y si esas acciones no se dan, caer en la solicitud de deuda para pagar estos subsidios es una situación realmente lamentable, porque lo que estamos es endeudando y condenando el futuro del país a estos subsidios. Por eso nuestra posición es que los subsidios tienen que, los que fueron otorgados en pandemia, y que tenían una justificación por la crisis sanitaria que teníamos, tienen que tener una fecha de conclusión. No puede seguir extendiéndose estos beneficios, y en el resto de los subsidios, y ya sé que me vas a hacer la pregunta sobre el tema de los incentivos a los sectores. Claro. En el tema de los subsidios, realmente ver a quién le tiene que llegar, a quién tiene que caer. Hay muchos subsidios que van enfocados al número de personas. Por lo tanto, son subsidios que año tras año van incrementándose. Y en algún momento tiene que haber una situación de análisis. Y esto aunado con una revisión de estos incentivos que estamos teniendo. O sea, nosotros sentimos que tiene que haber, como bien lo decía la presidenta del CICIPA, Ida Michelle Ureña de Maduro, o sea, tiene que haber un balance. No puede ser para unos mucho y para otros poco. Y en ese sentido, el tema del incentivo, que si bien es cierto, se genera una vez se ha hecho la inversión y se ha activado la economía, tiene que tener algunas condiciones que vayan a favorecer las condiciones propias de la economía. Sí, porque, es decir, la pregunta es, ¿algún día habrá un diálogo realmente de qué es el tamaño del Estado que nosotros podemos sostener? Porque después de la pandemia, y lo que acabas de decir, vamos a encontrarnos con un Estado sobredimensionado, un gobierno que nos vamos a encontrar en todas las esquinas de nuestra vida. ¿Y cómo reducirlo? ¿Cuál va a ser el compromiso de hacer ese downsize, como dicen esa reducción del Estado y tomar lo que realmente vale y lo que no vale? Pero es un diálogo que debemos tener todos, trabajadores, empresarios, gremios tanto sindicales como gremios empresariales, y obviamente alguien que tenga que poner orden después de todo el trauma de la pandemia. Digo, hay cosas importantes que hay que hacer. Mira, no hay que seguir creando instituciones, partiendo de eso. Empezando por ahí. Ya, no más ministerios, por el amor de Dios, no más ministerios. Y lo que tenemos es que buscar la manera de ser más eficientes la gestión pública. Podemos hacerla más eficiente, sí, y yo creo que todavía podemos hacer muchas cosas más en materia de hacer eficientes, pero aquí cada quien quiere tener su propio reino y crear instituciones que a la larga lo que traen es más burocracia y lo que traen a la larga más es poca efectividad en la gestión de gobierno. Un programa como bien los mencionas, o lo que los americanos llaman el right sizing, o sea, el tamaño correcto. El tamaño correcto, sí. El tamaño correcto del Estado. Es una política que alguien va a tener que tomar decisiones. No podemos seguir creciendo la planilla. Y si vemos, gobierno tras gobierno va creciendo. No estoy diciendo con esto que en el sector educativo no va a crecer, que en el sector salud no va a crecer, que en el sector seguridad no va a crecer. En esos son sectores que entendemos tienen que ir creciendo, pero no en otras instituciones de que no tienen que ver con esas prioridades que tiene el Estado, que tengan que ir creciendo. Es absurdo el crecimiento desmedido que hay en la Asamblea Nacional con el número de trabajadores cuando la entidad está para otros propósitos. Claro. Y definitivamente tenemos que ver esto con mucha responsabilidad, porque ahí hay un gasto.
ahí hay un gasto. Cuando vemos el peso de la planilla estatal en el presupuesto del Estado, son valores muy significativos cuando pudiéramos estar utilizando esos dineros para otros propósitos de inversión, para otros propósitos de promoción del país que vayan a generar empleos que realmente son empleos permanentes para el panameño de a pie. Porque gran parte del descontento, y uno escucha en las protestas personas decir, bueno, le regalaron 2.000 millones de dólares a los bancos, que le regalaron 1.500 millones de dólares a los empresarios amigos del gobierno. Es decir, son bulos, pero pues, que han quedado en la mentalidad diciéndole, bueno, que el gobierno parece que es un Robin Hood a la inversa. Le da dinero a los ricos quitándoselo a los pobres. Sí, también yo creo que ha habido un problema de comunicación y un problema también de exacerbación de que uno ve ciertos privilegios para grupos empresariales, pero no los ve para todos. Diego, pero te puedo poner el caso de los bancos. O sea, los bancos, ¿qué se les dio? Nada. La capacidad para acceder a créditos para poderlos impulsar, pero tenías un exceso de liquidez en el sistema que no necesitaba pedir plata y lo que estabas eras en un proceso de cómo reestructurar tus préstamos conforme a la normativa que hizo el Estado en pandemia, porque esos son los préstamos modificados que de cerca de 30.000 millones de dólares que hubo de préstamos modificados en el año 2020, ya hemos ido bajando poco a poco en la medida en que la gente ha ido acondicionando. Pues estoy hablando con Temístocles Rosas, él es presidente electo, recientemente electo, de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas. He tenido un problema de comunicación. Estaba hablando con el presidente electo de APD, Temístocles Rosas, y hablábamos, bueno, de eso que se ha estado repitiendo durante las protestas de los 2.000 millones a los bancos y 1.500 millones a grupos empresariales dedicadas o de inversiones turísticas. Él explicaba un poco lo que estaba pasando, qué fue lo que realmente pasó con la banca nacional, hablando de esa liquidez que había y sobre todo de la modificación de préstamos. Temi, vuelvo contigo. Sí, gracias Fernando. Definitivamente hay esos elementos en el tema, o sea, no es que los bancos le dieron 2.000 millones y empezaron a engrosar. Yo creo que viendo las cifras que publica la Superintendencia de Bancos nos damos cuenta de que todos los bancos han tenido que aumentar sus reservas por la probabilidad de préstamos no cobrados o incobrables principalmente. Así que esa no es una realidad que podamos reforzar y hay elementos de juicio suficientes para hacerlo. Igualmente en el tema de la polémica ley de incentivos turísticos, una de las cosas que se ha dicho es que durante la discusión del proyecto de ley no se presentó siquiera cuánto podía ser el impacto de esta ley en términos de incentivo. Cuando uno analiza la ley, uno está viendo los componentes de hasta cuánto es que se puede solicitar, hasta un 60%, claro, dependiendo del tipo de la inversión. Pero en ese sentido, yo lo que sí quiero dejar claro, Fernando, es que tiene que haber ese balance en cuanto a los incentivos en el sector turismo, y no nos olvidemos que desde el año 1994, cuando se hizo la primera ley de turismo, que es la que dio la oportunidad a que 15 años después se tuviera esa infraestructura turística con la que goza el país y la que permitió que hasta el año 2018-2019 estuviéramos recibiendo más de 3 millones de turistas en el país, es producto de esa ley. Cuando se crearon las zonas turísticas, cuando se generaron las oportunidades para que el sector privado invirtiera en turismo, y recuerda muy bien, esa ley de turismo tenía elementos de exenciones de impuestos sobre la renta, exenciones de impuestos de inmuebles, exenciones de impuestos de importación para artículos y elementos que te iban a servir en el tema turístico. O sea, el tema turismo ha estado y lo hemos desarrollado como política de Estado a través de estos temas de incentivos. Bueno, ok, ¿qué debe entonces o qué vale la salida que propugna PD para una crisis como esta?
pareciera un diálogo de sordos y se vio con la tensión que hubo ayer en Santiago, que son dos visiones totalmente distintas del futuro del país. Digo, hay dos posiciones un poquito distantes, pero te tengo que plantear la que tiene que mirarse con mayor responsabilidad. Nosotros no podemos seguir dentro de una condición en la que lo ancho para uno, lo angosto para otros. Sí hay una condición de parte de la población panameña de preocupación, principalmente por la ausencia de capacidad de acceder a sus necesidades. Los temas de trabajo pues son temas que siguen siendo de preocupación para el panameño. No hay la capacidad para poder suplir sus necesidades rutinarias, y por el otro lado estamos viendo un gasto excesivo. Yo creo que tiene que haber un concepto de racionalización del gasto en todos los aspectos por parte del gobierno nacional, y sí tiene que haber un diálogo, y hay un diálogo en donde todos tenemos que participar. No es un diálogo donde unos van a decir lo que quieran y el resto se va a quedar callado, y ahí el sector privado ha sido muy claro en que estos diálogos deben de tener la participación de todos los sectores para que de esa forma exista una posición clara de lo que se está buscando y de lo que queremos todos para el país. Bueno, pero ¿quién puede convocar este diálogo? ¿Quién ustedes ven como un mediador idóneo? Y solamente y encima un diálogo en el que también participe los gremios empresariales, que parecieran que no hay, es decir, no se han dado cuenta de que quien va a cargar con la mayor parte de estos subsidios y estos pagos va a ser pues las empresas y pues los trabajadores asalariados y los trabajadores y los ejecutivos en general. Digo, tradicionalmente un mediador o una persona que convoca un diálogo tiene que contar con el elemento de credibilidad. Nosotros tenemos diferentes estructuras y se han creado diferentes estructuras a través de los años, que algunas veces se le da más énfasis, algunas veces no se le da el énfasis suficiente. Nosotros tenemos el Consejo de la Concertación Nacional, que es un ente actualmente dormido. Creamos una cosa que se llamaba Pacto del Bicentenario, que hizo un trabajo muy bonito y los resultados ahí esperando. Y tenemos diferentes formas, pero yo creo que la convocatoria de un diálogo en su inicio tiene que ser realizada por el gobierno nacional e invitar a todos los sectores. ¿Hay capacidad? ¿Crees que el gobierno todavía tenga algo de credibilidad para convocar un diálogo y que todos los grupos se sientan pues que va a ser un diálogo de buena fe y no como decían ayer los que fueron a Santiago, de que lo que no van a caer es en estos diálogos eternos sin ningún tipo de conclusión? Es que donde me digas que me vas a poner una mesa técnica no me voy. Donde me digas que vamos a hablar franco y abierto y que vamos a proponer soluciones, ahí puede haber participación. Y yo creo que todavía el país tiene las condiciones para aceptar esa oportunidad de diálogo y establecer bien claramente qué es lo que estamos buscando. Yo creo que eso es importante, ir a un diálogo con puntos claros de lo que estamos buscando para poder encontrar. Ahora mismo la prioridad es mantener la estabilidad dentro de la economía del país para que el país pueda seguir recuperándose. Esa es la prioridad para el sector empresarial. Nosotros lo que necesitamos es condiciones para poder seguir trabajando y en ese sentido sí tenemos toda la voluntad de participar para encontrar esos medios y esos mecanismos de solución. Así es. Temístocles Rosas, felicidades, recién electo presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa.